Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Vemos en la Escritura que Dios utiliza personas. En ocasiones, se trata de hombres y mujeres que pasarán desapercibidos para muchos, pero Dios los posicionará, los moverá, los usará de un modo poderoso, a veces por muchos años y otras veces solo por un momento. Pero mientras que tú y yo seamos fieles a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, entendamos algo: las recompensas serán eternamente placenteras para nosotros. No necesitas tener abundancia de recursos. Lo que sea que Dios te esté llamando a hacer, si lo haces con fidelidad, con alegría, con obediencia, y para Él, habrá una gran recompensa. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hechos. Ya estamos listos para el libro de Hechos, capítulo 6. Libro de Hechos, capítulo 6. Nos encontraremos con un individuo y estaremos hablando sobre él durante las próximas semanas. Su nombre es Stefanos o Esteban. Y ese nombre en el idioma griego tiene que ver con una corona. Creo que eso es importante porque él vive y se comporta de una manera que le permitirá recibir esa corona. Y él tiene un testimonio. Dios se estaba moviendo en su vida y por lo tanto, Dios lo posicionó para un tiempo, el tiempo correcto, con el fin de que él pudiese compartir la verdad. Y debido a que fue fiel, bueno, como vamos a ver, tanto esta semana como en las semanas que siguen, Stefanos, él era un hombre que habló con valentía sobre Dios. Eso le costó su vida terrenal, pero estoy seguro de que cuando hablemos con él en el reino de Dios, no tendrá ningún remordimiento por la corta vida que vivió, ya que la vivió para la gloria de Dios. Vayan conmigo, como dije, al libro de Hechos, capítulo 6. Noten cómo inicia. Verso 1. Y en aquellos días se multiplicaban los discípulos. Entonces habían más y más discípulos. ¿Podemos decirlo de otro modo? Más y más discípulos de Yeshua. Más y más personas recibiendo el mensaje del Evangelio. Entonces, en aquellos días, se multiplicaban los discípulos, los creyentes, y aconteció que hubo una queja, una murmuración de los griegos, y estamos hablando de los judíos helénicos, en contra de los hebreos. Estamos hablando aquí de dos grupos de gente judía. Aquellos que estaban probablemente en el exilio y que llegaron para vivir en Israel quizás, y los que vivían allí desde hacía muchísimo tiempo. Puede ser también que los llamados griegos solo estaban de visita por un tiempo, pero sea como sea, había un problema, una murmuración entre los provenientes del exilio y los que vivían en la tierra. Noten de lo que trataba. Se debía al menosprecio, a que eran menospreciadas en el ministerio diario sus viudas. Ahora, encontramos bíblicamente hablando que era el trabajo del pueblo de Dios el cuidar bien de las viudas. Desafortunadamente hoy, las viudas con frecuencia son ignoradas. No se les presta atención, no se les apoya ni se les asiste, de la forma que bíblicamente los primeros creyentes y también antes de ese tiempo, el judaísmo cuidaba de ellas. Si dentro de un matrimonio el hombre muere, la comunidad debe intervenir y ser una bendición para proveer los recursos necesarios. Entonces,
Estos judíos de fuera de Jerusalén quizás estaban quejándose y murmurando contra aquellos que vivían allí, con respecto a las raciones diarias, podríamos decir, el ministerio diario para sus viudas. Pasemos al verso 2. Los 12. Esto es algo que resulta muy importante porque sabemos por el contexto que estamos en Jerusalén. Todo esto está sucediendo en Jerusalén y este ministerio diario no era algo inusual para la comunidad de creyentes. Era parte del judaísmo colectivamente hablando. Era algo que se hacía en el templo, y cuando digo templo me refiero al área del templo. He compartido con ustedes, y esto será importante esta semana y en las semanas que siguen, que al monte del templo, ¿cómo se le llama en hebreo? Hor Habayit. No era solo el templo, es decir, el lugar del santuario y sus atrios, etc., sino que también estaba el Sanedrín, esos edificios que albergaban al liderazgo, desde donde gobernaban al pueblo. En este momento, naturalmente, estaban sujetos a Roma, pero aún conservaban sus oficinas gubernamentales y eran el liderazgo de Israel. Principalmente, y veremos soporte para esto en minutos, era el sacerdote quien convocaba al Coanim. Los convocaba para que cuidasen de las viudas. Ellos estaban a cargo de los diezmos y ofrendas que el pueblo entregaba. Y por lo tanto, de este dinero se mantenía a las viudas. Y vemos algo muy significativo. Miren de nuevo el verso 2. Leemos aquí. Y los 12. Obviamente estamos hablando aquí de los 12 apóstoles, anteriormente conocidos como los discípulos, pero ahora debido a que el Mesías había ascendido de regreso a los cielos, ellos tenían este llamado apostólico para llevar a cabo el Sharut, el ministerio de Yeshua. Así que es altamente significativo que sean los discípulos quienes estén involucrándose en esta disputa, que ellos sean quienes tomen el liderazgo y procuren la solución al asunto. Miren de nuevo el verso 2. Y los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es apropiado, o bueno, o justo, que nosotros dejemos la palabra de Dios para ministrar o servir a las mesas. A lo que se están refiriendo es a que las viudas llegaban y ellos proveían el alimento para ellas, los líderes de Jerusalén. Y aparentemente eran los discípulos, los creyentes, quienes se encargaban de coordinar este ministerio en ese tiempo en Jerusalén. Ellos lo supervisaban, o cuando menos estaban altamente involucrados en ello, y por lo tanto los 12 discípulos, por supuesto Judas ya había sido reemplazado. Ellos hablaron y dijeron esto: no es apropiado, no es algo bueno para nosotros que dejemos o nos separemos de la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles? Ellos eran ministros de la palabra de Dios. Y por eso es tan importante que entendamos algo, y es que cuando hablamos del cuerpo de creyentes, la congregación de los redimidos, la iglesia, lo fundamental es la palabra de Dios. Más que cualquier otra cosa, con lo que los apóstoles estaban comprometidos, y es lo que dice aquí, es que estaban comprometidos con la palabra de Dios. Y en este momento lo podemos ver en dos corrientes del pensamiento. En primer lugar, cuando dicen la palabra de Dios, ¿a qué se refieren? Bien, se referían a la Biblia hebrea. Y también encontramos que ellos enseñaban, complementaban aquello con lo que llamaríamos las enseñanzas de los apóstoles, lo que más adelante llegamos a conocer como el Brit HaJareshá, el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Ellos eran maestros, y por eso es tan importante que si el cuerpo de creyentes va a ejercer influencia, si va a realizar un ministerio,
si la gloria de Dios será manifestada, todo eso será a través de la obra de las Escrituras, es decir, una obra que es hecha, que emana de la verdad de las Escrituras. Y los primeros apóstoles eran estudiantes de la palabra de Dios. Entonces dice aquí, no es bueno, no es apropiado, como lo quieras traducir, que nosotros nos separemos, dejemos o abandonemos la palabra de Dios para servir las mesas, para ministrar o servir en las mesas. Por lo tanto, pasemos al verso 3. Por lo tanto, hermanos, elijan hombres de entre ustedes. Entonces, ¿de entre quiénes? De entre los discípulos. No hablamos de los 12 discípulos, ellos están hablando del resto de los creyentes. Y les están diciendo, elijan de entre ustedes. Bien, ellos están preocupados por las viudas. Que todas estas viudas, bien sean del exilio o no, eso no hace diferencia alguna. Que todas sean ministradas, que a todas se les cuide bien. ¿Y quién se encarga de eso? La comunidad de creyentes. Entonces ellos dicen, elijan de entre ustedes hombres que tengan un testimonio. Y noten cuántos debían elegir. 7. El 7 tiene que ver con propósito. Entonces ellos eligieron 7 hombres y les dieron este propósito. Pero noten que habían ciertos requisitos. ¿Cuáles eran? Que ellos estuvieran llenos del Espíritu Santo. Bien, eso dice mucho ya de por sí, porque los únicos que tienen al Espíritu Santo son los creyentes. Con frecuencia hago referencia a Isaías 59, 20 y 21, porque nos habla sobre el Mesías Redentor. Y en ese sentido, establece que como resultado de la fe en el Mesías Yeshua, se nos otorgaría al Espíritu Santo para habitar en nuestro interior. Y el Espíritu Santo en la vida de una persona lo cambia todo. Son estas personas que están llenas del Espíritu Santo quienes se involucrarán en este tipo de ministerio. Entonces, lo primero es que deben ser creyentes, deben tener un testimonio, es decir, deben tener una reputación clara de ser personas fieles, testigos fieles de la verdad de Dios en sus vidas. 7 de ellos, que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. A quienes, dice, a quienes podamos asignar sobre estas necesidades, sus necesidades. Entonces, serán los 12 quienes los designarán, pues dice aquí, a quienes nosotros podamos asignar sobre sus necesidades, estas necesidades. Queda claro que los creyentes están asumiendo el liderazgo en el asunto. Ahora, leamos el verso 4. Pero nosotros, noten lo que hacen. En la oración y en el ministerio de la palabra, nosotros persistiremos en ello continuamente. ¿Qué hacían ellos? 2 cosas. Ellos oraban y ministraban la palabra. Estas 2 cosas son muy importantes. Cuando ellos dicen oración, no hablan simplemente de la intercesión, lo cual es un ministerio muy importante, uno en el que todos deberíamos involucrarnos. Y ciertamente no estoy queriendo decir que estos discípulos, estos apóstoles, no estaban envueltos en la oración intercesora. Pero no creo que esa sea la intención de esta sección de las Escrituras. Ellos están hablando, 2 veces, los hemos visto hablar sobre el ministerio de la palabra. Y lo que debemos extraer de esto, lo que el texto nos está presentando, es el hecho de que con el fin de ministrar la palabra, tú debes ser una persona de oración. Porque puedes tomar toda clase de cursos. Eso está bien y es bueno. Lo recomiendo altamente. Tú puedes sumergirte en la palabra de Dios con todo tu intelecto, buscando y leyendo. Eso está bien. Pero lo que producirá los mayores cambios a tu entendimiento y a tu habilidad de comunicar esta palabra es la oración. Y cuando oras utilizando las Escrituras.
He hablado de esto antes, pero quiero tomar unos minutos para compartirlo de nuevo. Y estoy diciendo que al leer, debes pedirle a Dios que te dé la sabiduría, que Él pueda iluminar el texto para ti, y que le pidas hacerte entender lo que el texto quiere decir. ¿Cuáles son las palabras importantes? ¿Sobre qué palabras hacer un estudio exhaustivo? Que te enseñe, que te muestre las cosas que sobresalen de la Escritura para que puedas investigar más y simplemente que el Espíritu Santo sea tu maestro, que Él pueda enseñarte a ti la Escritura y que lo que escuchas de Él lo puedas compartir con otros. Eso es lo que se nos comunica aquí cuando dice que nosotros vamos a continuar persistiendo en la oración y en el ministerio de la palabra. Miren ahora el verso 5. Y la palabra fue agradable o bien recibida delante de toda la multitud. Entonces, fue del agrado, fue bien recibida por toda la multitud. ¿Y qué nos dice esto? Bien, cuando tú tomas una decisión piadosa, con frecuencia eso será bien recibido por la gente piadosa. Y hay algo más intrínsecamente allí, y me refiero a que estos primeros creyentes, esta comunidad, ellos le dieron valor, consideraban como muy importante a los individuos que compartían con ellos la palabra de Dios. Y hacían eso basados en el estudio, basados en la oración, basados en lo que la Escritura revela. Es muy vital que veamos esto, es fundamental. Y les diré a ustedes que esto es extraño hoy en día. No lo vemos como se veía en el primer siglo. No vemos el poder, la unción, el ministerio, los milagros que eran realizados por esta primera iglesia primitiva, en Jerusalén, Judea, Samaria y en Asia Menor y en otros lugares. Quiero decir, ¿qué decía la gente en aquel entonces? Que ellos estaban poniendo al mundo de cabeza. Es un modismo que quiere decir transformación. Pero desafortunadamente, hoy en día, eso no se observa. Creo que la razón por la que no sucede igual es porque los líderes no están haciendo un estudio devoto de la palabra de Dios. No ven la importancia de la palabra de Dios para el ministerio, para el bienestar y para la obra de la iglesia hoy en día. Entonces, leamos de nuevo. Esto fue bien recibido por toda la multitud y eligieron, noten a quién se menciona en primer lugar, a Estefanos o Esteban, un hombre, noten cómo es descrito aquí, un hombre lleno de fe. Esta palabra fe es una palabra relacionada con el creer. En hebreo, esta palabra para fe o creer deriva de la misma raíz que la palabra verdad. ¿En qué estaba creyendo él? En la verdad de Dios. Y esto nos recuerda lo que hablamos hace un par de semanas, cuando vimos a la Escritura enfatizando la importancia de la verdad y cuán desastroso es la consecuencia de la mentira, la falsedad, la distorsión y el engaño. Estas personas a quienes él está eligiendo estarán encabezadas por Estefanos o Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuando miramos esto, de acuerdo con la manera como se desenvuelve la Escritura, vemos una relación. Existe una relación entre estar lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Esto va de la mano con lo que hemos comentado, que el Espíritu Santo es un espíritu de verdad. Mejor dicho todavía, el Espíritu de verdad. Y por lo tanto, cuando recibimos la verdad de Dios, seremos también receptores del poder y la unción del Espíritu Santo. Noten que no fue solo Estefanos. Hubo 7 hombres que fueron escogidos. El segundo es Felipe, el tercero, y perdónenme por estos nombres, pero voy a leerlos del texto griego. El tercero es Procórón, el cuarto es
Nicanora. El quinto es Timmoná. El sexto es Parmenán. Y el último, probablemente tu Biblia diga Nicolás. Y él era un prosélito de Antioquía. Entonces, eran 6 hombres judíos y un séptimo que era un prosélito. Es decir, no nació judío, pero se hizo creyente en el Dios de Israel y obviamente aquí, en el Mesías Yeshua. Entonces, estos 7 hombres fueron llamados para este propósito. Avancemos al verso 6. A estos, ellos presentaron delante de los apóstoles y descubrimos aquí que ellos oraron y colocaron sus manos sobre ellos. Entonces, 2 cosas. Ellos oraron y colocaron sus manos, impusieron sus manos sobre ellos. El acto de imponer manos es una parte muy importante del ministerio. Veremos esto enfatizado para el lector cuando lleguemos al capítulo 8. Y el significado, el énfasis y la importancia de ese acto de imponer manos. Pero aquí simplemente inicia estableciendo este concepto delante de los lectores. Así que los apóstoles, estos hombres se presentaron ante ellos, oraron por ellos, colocaron sus manos sobre ellos y de este modo los comisionaron. Pasemos al verso 7. Y la palabra de Dios, ¿cuál fue el resultado de esto? Bien, cuando estos 7 hombres sirvieron de acuerdo con el propósito con el cual fueron llamados, ¿por qué lo digo? Muy simple, porque eran 7 hombres. ¿Qué significa el 7? El 7 tiene que ver con propósito. Cuando ellos se sometieron a los propósitos que Dios les dio, eso le permitió a los apóstoles hacer justo lo que acababan de decir. Ellos pudieron continuar persistiendo de manera firme en el ministerio de la palabra, lo cual incluía la oración. Y debido a este orden, a esta distribución, a esta delegación de responsabilidades, ¿qué sucedió? Bien, veamos el verso 7. Y la palabra de Dios crecía. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios crecía. Es decir, que el conocimiento de la palabra de Dios aumentaba entre los creyentes. Y el conocimiento del Evangelio era mayor ahora en las personas que les rodeaban. Así que ellos estaban observando un ministerio efectivo gracias a esta distribución del poder y de las responsabilidades. La palabra de Dios crecía y también ocurrió una multiplicación del número de los discípulos en Jerusalén, grandemente. Y aquí hay algo más. Muchos del grupo de los sacerdotes obedecía a la fe. Esta declaración es muy importante, porque podríamos detenernos y tomar esa última oración y realizar muchas enseñanzas distintas de ella. Es un versículo clave. En primer lugar, hemos hablado anteriormente que era el sacerdote la persona llamada a llevar a cabo este ministerio. Para las viudas, y aunque no se mencionan aquí, también para los huérfanos, para aquellos que estaban en necesidad. ¿Qué nos revela la palabra? La palabra nos revela que eran los creyentes en el Mesías, eran ellos quienes cada vez más estaban involucrados en esto, al punto de que ahora ellos lo dirigían todo. Y al hacer esto, al estar las viudas bien atendidas, eso surtía un impacto, porque este ministerio funda las bases, le da una confirmación para los apóstoles que están enseñando. La gente podía ver que eran los que pertenecían a este grupo de los apóstoles, aquellos que les seguían y que les escuchaban, que eran parte de esta fe en el Mesías Yeshua. Era la fe de estos creyentes la que estaba causando que las viudas no fuesen rechazadas. Y debido a esto, la palabra de Dios crecía. Una forma para entender esto
es que estaba creciendo en poder y cosas sucedían. La última parte que leímos dice que muchos de los sacerdotes estaban obedeciendo la palabra. ¿Cuál es la responsabilidad principal del sacerdote? Bien, los sacerdotes eran maestros de la palabra de Dios y también eran responsables por el servicio sacrificial. Y una de las cosas que ellos hacían era que debían aprobar cuál sacrificio era aceptable y cuál no. Tú traías un animal, una oveja. Las ovejas son ofrendas aceptables ante Dios, pero tenía que ser una oveja sin mancha. Ellos hacían una inspección. Entonces los sacerdotes eran expertos en esto, en saber qué características tenía un sacrificio aceptable o una ofrenda ante el Señor. Por lo tanto, debido a esto, muchos de los sacerdotes, debido al crecimiento del poder, de la unción del ministerio de la palabra de Dios, muchos de los sacerdotes estaban obedeciendo a la fe, estaban llegando a la fe en el Evangelio. Y estos eran hombres expertos en reconocer un sacrificio. ¿Qué quiero decir? Que los expertos en decir cuál sacrificio era aceptable y cuál no, estaban recibiendo a Yeshua. Es decir, que estaban recibiéndolo como un sacrificio aceptable para la redención, reconociéndolo como ese cordero, el cordero de Pascua, que quita el pecado del mundo. Bien, avancemos al verso 8. Debido al éxito divino que los discípulos o los apóstoles estaban teniendo, y que hubo un crecimiento de lo que la palabra de Dios estaba haciendo, y aquí palabra de Dios significa el mensaje del Evangelio, las enseñanzas de los apóstoles. Debido a que esto estaba teniendo un impacto en Jerusalén, eso capturó la atención de la vieja guardia, de aquellos que no estaban llegando a la fe. Y veremos de quién estamos hablando en un minuto. Pero miren por favor el verso 8. Y Esteban, lleno de fe y de poder. ¿No es maravilloso? Aquí está este hombre y está lleno de fe. Se nos dijo antes que estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahora, lo que la palabra de Dios nos está revelando es que por la fe viene la unción que libera al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese derramamiento del Espíritu Santo se manifiesta a sí mismo ¿cómo? Con poder, de una manera dinámica. Y eso es lo que significa esta palabra en el idioma griego. Quiere decir dinámico. Él era un hombre lleno de fe y poder, gran poder, y estaba haciendo maravillas y grandes señales entre el pueblo. Hablamos hace algunas semanas sobre señales o milagros, y mencionábamos que estas son ayudas visuales que confirman algo. Lo que está ocurriendo aquí es que los apóstoles están enseñando la verdad. Ellos están trayendo la revelación de Dios, y esta revelación está siendo confirmada delante de los ciudadanos de Jerusalén, delante de los sacerdotes y del resto de los habitantes de Israel. Y al ser confirmados por estos milagros, más y más, estamos llegando a la conclusión de que Yeshua es, en efecto, el Hijo de Dios, que Él es, en efecto, el Mesías de Israel, y que Él efectivamente ofrece salvación y el perdón de los pecados. Entonces Esteban, él estaba lleno de fe y de poder, y él estaba haciendo maravillas y grandes señales delante del pueblo. Miren ahora el verso 9. Y ciertas personas se levantaron. Ciertas personas de la sinagoga se levantaron. ¿De qué sinagoga? La sinagoga que era llamada de los libertinos. Esta es una palabra para libres bajo la clasificación romana. Y también los cireneos y alejandrinos
y de los de Cilicia y de Asia. Estas eran personas principalmente de afuera de Israel. Pero ellos estaban allí y eran de estas sinagogas. Se levantaron y noten lo que hicieron. Empezaron a discutir. Ellos empezaron a discutir con Esteban. Esteban había sido escogido por ser un hombre lleno de fe y de sabiduría. Eso quedó claro anteriormente. Él estaba lleno de sabiduría. Y por lo tanto, verso 10, ellos no fueron capaces de resistir la sabiduría y el espíritu con el cual él hablaba. Noten otra cosa que la Escritura nos comunica. Esta sabiduría que él tenía también era causada por el Espíritu. Así que cuando vemos este pasaje en el libro de Hechos, y muchos que hemos estudiado en las semanas anteriores, lo que vemos es esto. La palabra de Dios está buscando revelarnos, enseñarnos cosas relacionadas con el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo hace en la vida de los creyentes. Entonces, para Estefanos, este hombre que tenía un testimonio, este hombre que estaba lleno de fe y sabiduría y poder y milagros y señales, todo esto era resultado de la unción del Espíritu Santo en su vida. Lo que hace el libro de Hechos más que cualquier otra cosa es que el libro de Hechos nos instruye, nos ordena el ministerio del Espíritu Santo, que sin Él, liderando, guiando, dirigiendo, enseñando, empoderando, iluminando, sin que Él haga esas cosas en nuestras vidas, jamás seremos capaces de llevar a cabo el ministerio del Mesías. Entonces, Él habló lleno de sabiduría y por medio del Espíritu. Ahora leamos el verso 11. Estefanos estaba haciendo todo correctamente. Pero solo porque tú hagas las cosas bien, no creas que eso hará que todo marche sin problemas, o que no habrá oposición. Será lo contrario. Cuando tú haces lo correcto ante los ojos de Dios, eso producirá una resistencia. Habrá oposición. Se levantará y se rebelará el enemigo. Y a veces el enemigo se muestra a través de personas ignorantes. Y cuando uso la palabra ignorantes, lo que quiero decir es en el sentido griego. La palabra ignorante en griego es una palabra para dos palabras realmente, y es un término que significa en contra del conocimiento. Esta gente estaba cerrada porque si tú te abres a la realidad o a la posibilidad del Evangelio y le dices, Dios, si es verdad, lo aceptaré y voy a buscar. Si tú buscas con diligencia, si buscas con sinceridad, llegarás a la fe. He compartido esto anteriormente, pero lo haré de nuevo. Hace algún tiempo estábamos en Vietnam, en Ho Chi Minh City, y nuestro contacto allí, que era el anfitrión del curso que yo estaba enseñando, él compartió con nosotros sobre cómo el gobierno acostumbraba enviar, y creo que la mejor definición sería, espías, gente que se infiltraba en la congregación, y ellos llegaban y se sentaban en las últimas filas y simplemente observaban. Ellos estaban allí en una misión, pero aparentemente mientras escuchaban el mensaje, más y más de los que eran enviados allí, ¿qué les pasaba? Me encanta esto. Ellos se convertían en creyentes. Así que ahora ellos no envían más espías dentro de las iglesias, sino que les ordenan quedarse afuera. Ellos no quieren que más espías escuchen el mensaje porque es un mensaje que transforma vidas. Y lo es. Pero mi punto es este. Cuando alguien llega con sinceridad y le dice a Dios, Dios, si esto es la verdad, si tú me convences, estoy dispuesto a recibirlo. Si eres lo suficientemente valiente y honesto para hacer una declaración así ante Dios, con sinceridad, puedo asegurarte algo. Tú te convertirás en creyente de inmediato. Dios colocará su sello en tu corazón. Estas cosas empezarán a tener sentido para tu alma.
La pregunta realmente es, ¿eres lo suficientemente valiente? ¿Tienes el coraje necesario para abrirte a Dios? Porque si lo tienes, ten presente algo. Él hará cambios masivos en tu vida. Regresemos al texto. Noten que Stefanos estaba hablando la verdad con valentía, con precisión, bajo el liderazgo del Espíritu Santo, demostrando sabiduría y también milagros y señales y maravillas de manera poderosa que respaldaban su predicación. Y por lo tanto, verso 11, luego unos hombres necios, y esto es muy importante, que nos dice que eran necios. ¿Por qué nos dice esto? Para aclarar que a pesar de que la verdad llegó y les golpeó en el hombro, ellos se la negaron. Ellos simplemente eran testarudos, eran rebeldes. No tenían el mínimo deseo de responder a lo que estaba siendo presentado ante ellos y confirmado por el poder de Dios. Algo que estaba lleno de la sabiduría de Dios, de la unción de Dios. Estos hombres testarudos, miren de nuevo el verso 11, luego unos hombres necios dijeron que le hemos escuchado hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y de Dios. Eso es lo que ellos afirmaban, pero lo dijeron producto de un carácter testarudo. Ellos no hablaron por la verdad ni con sinceridad. Ellos estaban mintiendo. Estaban distorsionando los hechos, porque eran testarudos, es decir, estaban cerrados a la palabra de Dios. Así que te pregunto, ¿estás verdaderamente abierto a la palabra de Dios? Y me dirás, bueno, me estás insultando. Yo he sido creyente por 20, 30 o 40 años. No te pregunté si eres creyente. Te pregunté, ¿estás abierto a la palabra de Dios? Porque puedo asegurarte que he sido creyente por más de 36 años. Y puedo decirte que Dios todavía quiere hacer grandes cambios en mi vida. Tengo mucho que dejar y mucho más que recibir de Él. Y sucede así con todos. Dios nos mira a todos y observa muchas mejoras críticas que Él puede hacer para que seamos más efectivos al servirle. Pero aquí está la pregunta. ¿Estás interesado en servirle? ¿Quieres que sus cambios se conviertan en cambios transformadores en tu vida? Muchas personas están cómodas y sienten temor de tener que convertirse en alguien que no quieren ser. No están interesados en convertirse en quien Dios quiere que ellos sean, en la persona por la cual su hijo murió para que se pudieran convertir. No, ellos quieren continuar su curso y que Dios bendiga eso. Él no lo hará. Entonces, estos hombres, muy significativo, hombres necios estaban diciendo, lo escuchamos a él hablando palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. Bien, Moisés, no durante su vida, sino después de ella, ha sido reverenciado por la comunidad judía. Y Dios también. Dos figuras muy importantes, ¿no es así? Y por lo tanto dijeron, y eligieron con cuidado sus palabras. Ellos sabían que si decían que habían oído a Esteban hablar en contra de Moisés y en contra de Dios, eso lo desacreditaría totalmente. Pero ¿qué hay de estos milagros? De ese poder, de esa sabiduría, de esa manifestación del Espíritu de Dios. Pues ellos no estaban interesados en la verdad, sino que estaban interesados en sus propios planes y propósitos, no en los de Dios. ¿Qué hicieron entonces? Este era su objetivo, y tuvieron éxito. Leamos el verso 12. Alborotaron al pueblo, y a los ancianos, y a los escribas. Noten eso. Los alborotaron. Ellos estaban sembrando el engaño, sembrando división dentro del pueblo de Dios. No basados en la verdad, sino basados en una distorsión de los hechos, para sus propios objetivos y no para los propósitos de Dios.
Mira de nuevo. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, e hicieron algo. Se enfrentaron, rodearon a Esteban, y lo sujetaron y lo llevaron al Sanedrín. Esto será importante porque lo llevaron ante el cuerpo gubernamental que lideraba al pueblo judío. Y como les he dicho antes, sus oficinas estaban en el monte del templo, justo al lado del propio templo. Esteban se encuentra ahora delante del Sanedrín, y noten lo que pasa. Miren por favor el verso 13. Y posicionaron allí, podríamos decir, falsos testigos. Esto es importante, es algo que nos recuerda claramente lo que vimos, por ejemplo, en el libro de Marcos 14 y Mateo capítulo 26 o 27, en los que leemos que el Sanedrín, en su juicio contra Yeshua, también presentó falsos testigos. ¿Qué significa eso? Bien, significa que ellos no pudieron encontrar ningún testigo kosher. Y voy a explicar esto. Lo comentábamos hace algunos meses, en la época de la Pascua. Pero lo comentaré de nuevo para aquellos que quizás no han escuchado ese estudio. Existe una diferencia entre un falso testimonio y un testigo falso. Un falso testimonio es cuando un testigo kosher no dice la verdad en un juicio, ante una corte. ¿Por qué digo testigo kosher? Un testigo kosher es un varón judío, debe ser varón, debe ser judío, y debe tener el testimonio de haber recibido el yugo de la Torá, es decir, que ha reconocido la Torá como el gobierno de su vida, la ley de su vida. Mientras que un falso testigo sería alguien que no es varón, no es judío y que no está comprometido con la Torá. Es muy importante entonces que veamos bien lo que dice el texto. Verso 13. Ellos pusieron o colocaron falsos testigos, es decir, personas a quienes no debía habérseles permitido testificar delante del Sanedrín. Y debemos preguntarnos, ¿por qué se les permitió testificar? La respuesta es tal como lo aprendimos al estudiar el juicio del Mesías, porque no pudieron encontrar ningún testigo kosher que testificara en contra de Esteban. Esta es la misma razón por la que lo permitieron previamente, porque no encontraron a nadie de testimonio kosher que guardara la Torá, que testificara en contra de Yeshua. Esta es una declaración de gran importancia. ¿Y qué dijeron estos falsos testigos? Dijeron, este hombre no ha dejado de hablar palabras blasfemas en contra de este lugar santo y en contra de la ley. Eso no es verdad. Él no había dicho nada de eso. ¿Pero qué intentan hacer? Esto es lo que descubrimos. Simplemente están repitiendo, y ni siquiera estaban repitiéndolo bien, lo que otros individuos habían dicho. Entonces, todo se trataba de intentar el éxito en sus objetivos, y no en los objetivos de Dios. Noten lo que dijeron. Porque le hemos oído decir que Yeshua de Nazaret, o Yeshua de Nazaret, que Él destruirá este lugar y alterará o cambiará las costumbres que Moisés nos dio. ¿Es eso verdad? No lo es. ¿Dijo Esteban algo de eso? No lo dijo. De hecho, la próxima semana vamos a ver lo que Esteban realmente cree, lo que enseña. Todo lo que se ha testificado aquí es una gran mentira. Mentira tras mentira tras mentira, diciendo que el Mesías estaba en contra de la ley de Moisés, que quería cambiarla. No es así.
Él vino a cumplirla, no a alterarla. Él dijo que ni una jota ni una tilde pasarían hasta que hubiese un nuevo cielo y una nueva tierra, es decir, hasta la nueva Jerusalén. Ellos simplemente mentían. Verso 15. Vamos a ver lo que hizo el Sanedrín. Ellos montaron toda esta escena. Los miembros del Sanedrín y quizás otras personas allí también veían el espectáculo. En esencia, estaban sentando las bases para presentar cargos en contra de Estefanos, con el fin de, y veremos esto, de ejecutarlo. ¿Y qué hicieron ellos? Miren el verso 15. Y observándolo fijamente, es una sola palabra en griego que significa mirar con mucho cuidado. Y observándolo con atención o fijando su mirada en él, todos los que estaban sentados, y esto implica que el Sanedrín en pleno tenía un lugar especial dentro de este consejo religioso. Dice, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro. En mi opinión, estamos viendo el ministerio del Espíritu Santo, porque ellos miran su rostro y ¿saben lo que ven? Insisto, yo creo que este es un resultado de la unción. Dice aquí, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué significa esto? La palabra ángel aquí, cuando la entendemos correctamente, tiene que ver con uno que ha sido enviado. Es muy similar a un apóstol, pero no es alguien que ha sido enviado desde, sino en cambio un ángel, ángelos, o en hebreo, malak, es usualmente alguien que va con una misión, alguien que lleva un mensaje para compartir o una misión por cumplir. Y eso es importante porque vamos a ver la próxima semana que Esteban tenía un mensaje para compartir. Dios le había dado una misión y esta era testificar una vez más delante del Sanedrín. En un sentido, Esteban tenía una gran misión, una tarea, y la cumplió con fidelidad. No importa cuánto Dios te haya llamado a trabajar, bien sea una larga lista o una corta lista de tareas, bien sean cosas muy públicas o asuntos muy privados, si el mundo le da importancia a ello o no. Si tú eres fiel a lo que Dios te ha llamado a hacer, ese es el fundamento para una eternidad de bendición. Que tú vivirás por la eternidad sabiendo que fuiste un siervo fiel para Dios, que tuviste un testimonio que fue de su agrado, uno que le dio la gloria a Él. Entonces, permíteme cerrar con esto. ¿Esto te describe a ti? Si debo responder esta pregunta, tendría que admitir que no todavía, y espero que así también respondas tú. Conscientes de que todavía queda trabajo por hacer, todavía hay crecimiento y madurez que Dios quiere producir en y a través de nosotros, con el fin de que podamos culminar la carrera, que podamos ganar el premio que Dios tiene para nosotros. No estoy hablando de la salvación. Estoy hablando del privilegio de ser un instrumento fiel de Dios para manifestar su gloria. Y déjame decirte que cuando haces esto, no hay una mejor experiencia. Sentirás gozo. El mundo no entenderá ese gozo, pero el mundo se dará cuenta de esa paz, de esa satisfacción y esa felicidad. Y notarás que habrá una carencia de estrés y de ansiedad y de preocupación sobre lo que otras personas puedan hacer o decir o tramar o lo que sea. No, cuando estamos caminando en obediencia con Dios, se produce una sensación fenomenal. Insisto, no somos salvos por la obediencia, pero habiendo sido salvos, hemos sido llamados a demostrar la obediencia. Y este es un mensaje que no podemos negar. Cierro con esto. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga grandemente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel.
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.